Sean no está hecho para la cárcel. No es muy fuerte, no está hecho para la cárcel. Y Wack 100 no mentía. Acaba de salir un nuevo vídeo en el que se ve a Sean Kingston y a su madre con muy mal aspecto entre rejas. Tras ser declarado culpable de todos los cargos por su estafa millonaria, Kingston claramente no lo está llevando bien. El cantante se enfrenta ahora a una pena de hasta 20 años en una prisión federal y, según se dice, incluso se ha echado a llorar. Vamos a verlo. Las condenas y las consecuencias. En un sorprendente giro de los acontecimientos que ha conmocionado a la industria musical, el cantante de reggae fusion Sean Kingston y su madre, Janice Turner, fueron declarados culpables de todos los cargos en el juicio por fraude de lujo celebrado el 28 de marzo de 2025. El veredicto se produjo después de que un jurado federal en Miami deliberara durante solo 3 horas y media y determinara que el dúo madre-hijo había participado en un sofisticado plan para defraudar a vendedores de artículos de lujo por más de $1 millón en propiedades mediante recibos de transferencias bancarias falsas. Sean Kingston, cuyo nombre real es Kycian Paul Anderson, y su madre, de 62 años, se enfrentan ahora a una pena de hasta 20 años de cárcel por cada cargo, que es la pena máxima en los casos federales de fraude electrónico. La condena incluye un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y 4 cargos de fraude electrónico, y la sentencia se dictará el 11 de julio de 2025 ante el juez federal David Leibowitz. La escena en la sala del tribunal tras el veredicto fue desgarradora, ya que, según se informa, Kingston se derrumbó y suplicó a los marshals estadounidenses que protegieran a su madre, mientras Turner era detenida inmediatamente. Turner, en sus últimos momentos de libertad, lanzó un beso a su hija, que le dijo «Te quiero», con los labios mientras las autoridades se la llevaban. Mientras tanto, Kingston fue puesto bajo arresto domiciliario con un monitor en el tobillo en su casa de Southwest Ranches, Florida. Las pruebas que presentaron los federales fueron contundentes. Los mensajes de texto entre Kingston y su madre se hicieron públicos en el tribunal, dejando al descubierto toda su estafa. En un mensaje que dejó boquiabierto al jurado, Kingston le decía a su madre: «Madre, no me escuchas. Te dije que hicieras un recibo falso». A lo que ella respondía: «Por favor, haz una captura de pantalla y envíasela». Estos mensajes fueron la prueba irrefutable que dejó claro que sabían exactamente lo que estaban haciendo. ¿Habéis oído hablar de la mierda de Sean Kingston? Yo sí. Sí, claro. Sean Kingston es sin duda un estafador. El plan, que llevaron a cabo entre abril de 2023 y marzo de 2024, les permitió presumir de artículos de lujo de alta gama, como un Cadillac Escalade blindado valorado en $160,000, relojes y joyas por valor de $480,000 e incluso un enorme televisor LED de 232 pulgadas, todo ello sin gastar un solo centavo. Según la fiscalía, Kingston y Turner pasaban a los vendedores recibos falsos de transferencias bancarias para hacerles creer que les habían pagado, cuando en realidad solo les estaban engañando. Una de las víctimas que testificó fue Moshe Ederi, un joyero de Fort Lauderdale que se llevó un buen golpe después de que Kingston le estafara un reloj Audemars Piguet de $285,000. El hombre perdió su trabajo y fue incluido en la lista negra del sector. No se trataba solo de dinero. Las estafas de Kingston estaban destruyendo la vida y la reputación de las personas. ¿A la mamá actuó con intención de defraudar junto a su madre? Janice Turner también fue acusada de conspiración para cometer fraude electrónico y otros delitos. Escuchamos a la propia Turner en el tribunal. Pero no era la primera vez que Kingston o su madre se veían envueltos en problemas con la ley. La verdad es que, cuando Kingston firmó su primer contrato discográfico, con 17 o 18 años, su madre ya estaba en la cárcel por robo de identidad. Como señaló la personalidad del hip hop 1090 Jake, cuando Sean Kingston firmó el contrato, tenía unos 17 o 18 años. Su madre estaba en la cárcel por robo de identidad, así que creció en un entorno de estafadores. Sí, ella ya lo estaba haciendo, y él simplemente llegó a un punto en el que pudieron hacerlo de verdad. Esta revelación añade una nueva dimensión a la historia de Kingston, sugiriendo que tal vez el entorno en el que creció normalizó el estilo de vida de los estafadores. Turner ya había cumplido una condena de casi 1 año y medio por fraude bancario en 2006, tras ser detenido por robar más de $160,000, lo que probablemente contribuyó a los problemas económicos y legales de la familia. Los federales comenzaron a cerrar el cerco alrededor de Kingston y Turner en mayo de 2024. Cuando un equipo SWAT irrumpió en la mansión alquilada por Kingston en Southwest Ranches, Florida, lo que llevó a Turner a ser detenido por cargos de fraude y robo.
El propio Kingston fue detenido más tarde ese mismo día en California, después de actuar en Fort Irwin. En julio de 2024, ambos fueron acusados por un gran jurado federal de un delito de conspiración para cometer fraude electrónico y 5 delitos de fraude electrónico, lo que sentó las bases para el juicio que finalmente les llevaría a la cárcel en marzo de 2025. La defensa intentó presentar a Kingston como un joven imprudente que no sabía administrar su dinero, en lugar de un criminal calculador. Su propio abogado lo describió como un chico que gasta demasiado dinero, un chico que ni siquiera es consciente de cuánto dinero tiene, y describió a Turner como una madre protectora. Intentaron convencer al jurado de que lo que ocurrió fueron simples desacuerdos civiles y no una estafa deliberada. Pero eso no funcionó con el jurado. El impacto de esta condena va mucho más allá de las consecuencias legales. La carrera musical de Kingston, que ya estaba en dificultades, probablemente quede ahora en suspenso indefinidamente. El estigma de ser un estafador condenado podría arruinar cualquier futura colaboración y asociación con marcas, lo que podría poner fin a toda su carrera musical. Pero la cuestión es que cuando la gente está entre la espada y la pared, no se sabe lo que puede llegar a hacer. Ya sabes lo que harían. Sé lo que quieres decir, lo entiendo. Pero ni siquiera era como, vale, lo entiendo, estás estafando para pagar el alquiler. La pregunta que todo el mundo se hace es por qué un artista de éxito, con canciones de éxito y conciertos pagados, se arriesgaría a perderlo todo para estafar. Tony Yayo, de G-Unit, ofreció esta perspectiva. Tío, ¿por qué crees que alguien que gana dinero legalmente puede dar conciertos y sacar más música empieza a estafar por su cuenta? A veces, creo que es la presión de la industria y el deseo de estar a la altura de los demás, de tener lo que Richard Mille tiene, y eso te lleva a comprar vaqueros de $10,000. ¿Me entiendes? Soy un negro de verdad. La opinión de Yayo apunta a la presión que existe en la industria musical para mantener un estilo de vida lujoso y a la lucha que se produce cuando los ingresos de un artista empiezan a disminuir. Para Kingston, que alcanzó el éxito de forma repentina, pero no pudo mantener la misma energía e ingresos en los últimos años, la tentación de complementar sus ganancias legítimas con dinero de estafas podría haber sido demasiado fuerte como para resistirse. 1090. Jake ofreció otro punto de vista, sugiriendo que la educación de Kingston en un hogar donde las estafas eran algo normal podría haber jugado un papel importante. Mira, entiendo que si has dejado el instituto, no puedes conseguir un buen trabajo y solo intentas encontrar formas de pagar las facturas, y estafar parece una buena idea en ese momento, y solo haces lo que tienes que hacer. Pero cuando eres Sean Kingston, te contratan para conciertos. Al analizar el ascenso y la caída de Sean Kingston, es importante recordar que, detrás de la fachada ostentosa de la fama y la fortuna, a menudo hay luchas y presiones más profundas que pueden llevar a las personas por caminos destructivos. La historia de Kingston es una advertencia para quienes trabajan en la industria del entretenimiento, ya que muestra lo rápido que la reputación y la carrera pueden desvanecerse por tomar malas decisiones. En el siguiente segmento profundizaremos en la historia de los problemas legales de Kingston, los detalles del fraude que lo llevó a la cárcel y el creciente patrón de casos similares en la comunidad del hip hop. Una historia de fraude y engaño. Mucho antes de la actual condena que amenaza con enviarlo a prisión federal durante décadas, Sean Kingston había estado involucrado en negocios turbios, con un preocupante patrón de conducta financiera indebida y problemas legales que presagiaban su eventual caída. Este historial de estafas dibuja el retrato de un artista que, a pesar de su talento musical y sus oportunidades, se vio envuelto repetidamente en negocios financieros cuestionables que finalmente le pasaron factura. En diciembre de 2020, mucho antes del plan que le llevó a su actual condena, se emitió una orden de arresto contra Kingston por robo mayor relacionado con una factura de joyería impagada. La acusación era que había adquirido joyas de lujo sin pagarlas, lo que le exponía a una pena de hasta 3 años de cárcel si era declarado culpable. Fuentes como The Source y The Jasmine Brand destacaron la gravedad del asunto, señalando una fianza de $45,000 y las declaraciones públicas de los joyeros estafados, como el joyero de Atlanta AP, que arremetió contra Kingston en las redes sociales. Este incidente, aunque no dio lugar a una condena independiente en los registros revisados, parece formar parte de un patrón más amplio de estafas que culminó posteriormente, en su caso, de 2024 a 2025. Esto sugiere que Kingston llevaba años dedicándose a este tipo de actividades antes de que saliera a la luz el caso actual. En 2014, Kingston perdió sus coches, entre ellos un Mercedes-Benz Class G, un Bentley y un Lamborghini, por impago de préstamos, lo que puso aún más de manifiesto sus problemas económicos. En 2015, fue presuntamente secuestrado por un reloj de $185,000,
lo que le costó finalmente $225.000 para resolver la situación, como parte de una disputa financiera en curso. El 30 de agosto de 2016, la empresa de joyería Aquamaster le demandó por $225.000 en joyas impagadas y, en febrero de 2018, un juez le ordenó pagar $301.500 al joyero, lo que sugiere que el comportamiento fraudulento de Kingston con las empresas de joyería era un problema recurrente. El programa de radio The Breakfast Club destrozó la reputación de Kingston, y el DJ Envy le preguntó por las fiestas que celebraba en su casa y hizo referencia a Scott Beasley, sugiriendo que Kingston había estado involucrado anteriormente en actividades turbias. ¿Qué pasa en tu casa, tío? Mi casa es esta. Siempre metes a mi amigo Scott Beasley en líos. ¿Qué tipo de fiestas das en tu casa? Déjalo ya. ¿Cómo que qué tipo de fiestas? Ya lo dijiste la última vez. Soy joven. Tengo éxito. Me divierto. Estoy triunfando en Los Ángeles, tío. En la misma entrevista, Kingston fue criticado por acusaciones de conducta sexual inapropiada, que él negó, pero la conversación reveló que había llegado a un acuerdo extrajudicial en lugar de ir a juicio, y Charlamagne Tha God comentó: No lo hiciste bien. Hiciste lo mismo que Michael Jackson. Déjalo pasar. Por supuesto. Sigue adelante con tu vida. Kingston explicó más tarde su decisión de llegar a un acuerdo. Pero, para ser sincero, fue lo mejor porque sentí que, si hubiera seguido adelante, habrías seguido apareciendo en los medios. No lo hiciste bien. Hiciste lo mismo que Michael Jackson. Más allá de estos problemas, Kingston se enfrentó a otros retos personales y legales, como un accidente casi mortal en moto acuática en Miami, en mayo de 2011, que le supuso una multa de $180 por conducción imprudente y le obligó a someterse a una operación de corazón a corazón y a permanecer 23 días en el hospital. En mayo de 2012, fue demandado por destrozar una propiedad alquilada en Miami y condenado a pagar $77.000 por daños y perjuicios. Más recientemente, el 5 de noviembre de 2021, Kingston fue acusado de agredir a un director de vídeos musicales y de apuntarle con un arma en Los Ángeles, aunque su representante negó las acusaciones y no hay constancia de que se hayan presentado cargos ni de que se haya dictado sentencia por este incidente. Estos recurrentes problemas legales y financieros sugieren un patrón de comportamiento que finalmente culminó en la importante estafa que le ha llevado a su actual condena. La estafa más reciente, que se llevó a cabo entre abril de 2023 y marzo de 2024, involucró a Kingston y a su madre en la estafa de más de $1 millón a vendedores de artículos de lujo mediante recibos de transferencia bancaria falsos. Los detalles de esta estafa son especialmente repugnantes. Kingston y Turner supuestamente utilizaron su estatus de celebridad para intimidar a las víctimas y conseguir que les entregaran los artículos sin pagar, proporcionándoles recibos de transferencia bancaria falsos, para convencer a los vendedores de que habían recibido el pago. Entre los artículos obtenidos de forma fraudulenta se encontraban un Cadillac Escalade blindado, valorado en $160.000, relojes y joyas por valor de $480.000, más de $86.500 en muebles e incluso un televisor LED de 232 pulgadas. ¿Qué? En primer lugar, $100.000. ¿Qué coño es un televisor de $100.000? Tengo que ver ese televisor, tengo que verlo. Aunque es barato para ser un televisor de gama alta, tío. Ahora mismo, un televisor así cuesta como $400.000. ¿Cómo coño es, tío? Nunca he visto un televisor de $100.000. La revelación sobre el televisor de precio ridículo es especialmente reveladora de las prioridades de Kingston y del estilo de vida excesivo que intentaba mantener mediante medios fraudulentos. El rapero y podcaster Wack 100 expresó su incredulidad ante la situación. Sean Kingston, ahora tú, tratado con Sean Kingston antes, sí, conozco a Sean Kingston, es un tipo genial. No tengo nada malo que decir de él. 20 años, 10 años. Él y su madre se enfrentan a 20 años cada uno. ¿Los han condenado o no? Todavía no. Los han declarado culpables de más de $1 millón en fraude, joyas, vehículos de lujo, televisores de 200 pulgadas, un Escalade por valor de $160.000, joyas por valor de $480.000. Él no era un jurado. Yo solía oír hablar de él, pero oía que le gustaba que los joyeros vinieran a los rodajes para usar las joyas, y luego desaparecía con todo y no las devolvía. El comentario de Wack 100 pone de relieve una práctica que, al parecer, Kingston llevaba tiempo llevando a cabo.
consistente en que los joyeros le proporcionaban joyas para los rodajes, con la expectativa de que se las devolviera. Pero Kingston, supuestamente, se quedaba con los artículos. Más detalles sobre las estafas de Kingston salieron a la luz en historias personales compartidas durante debates sobre su caso. En un podcast, un presentador contó: «Tengo una historia divertida sobre un amigo mío que, en realidad, se dedica a cosas del mundo del espectáculo. Incluso, tuvo un encuentro personal con Sean Kingston que salió mal. Y yo le dije, sí, ese negro es un estafador». Te lo explico para resumir. Básicamente, mi amigo es camarógrafo o algo así, y Sean Kingston lo contrató para ir a Las Vegas. Tenía una gira o algo así. Sí, como 2 o 3 conciertos programados en Las Vegas. Le dijo, mira, te voy a contratar, ven a Las Vegas, lo que sea. La historia continúa con el camarógrafo a quien Kingston le cambió la funda del iPad cuando la dejó en el coche durante una parada en una gasolinera, lo que sugiere que Kingston tenía aires de ladrón incluso en sus relaciones personales. La historia concluye con Kingston incumpliendo su promesa de pagar la habitación de hotel y el pago, lo que indica un patrón constante de comportamiento engañoso. Dime que le pagaron. No le devolvieron el dinero. Nada de eso. Le pagaron la entrada, pero el resto fue horrible. Oh, maldita sea. Esta anécdota coincide con otras historias que han surgido sobre la tendencia de Kingston a eludir sus obligaciones financieras, lo que ha creado un patrón de comportamiento constante, que en última instancia le ha llevado a sus actuales problemas legales. La investigación que condujo a la detención y posterior condena de Kingston y Turner fue llevada a cabo por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, USSS, en Miami, y la Oficina del Sheriff de Broward, BSO, y la acusación corrió a cargo de los fiscales adjuntos Mark Anton y Trevor Jones. El caso puso de relieve la sofisticación del plan fraudulento y la naturaleza deliberada de las acciones de Kingston y Turner. Durante el juicio, se presentaron pruebas que demostraban que Kingston y Turner habían utilizado un guión en el que afirmaban tener conexiones como trabajar con Justin Bieber y organizar un gran espectáculo en una casa alquilada para engañar a las víctimas. Este enfoque calculado demuestra que no se trataba de simples errores de novatos, sino de una operación fraudulenta en toda regla, que socavaba cualquier defensa que presentara a Kingston como un simple irresponsable financiero y no como un delincuente. La madre de Kingston, Janice Turner, fue una pieza clave en el plan, descrita por el juez como la operadora, encubridora y contable detrás de las actividades fraudulentas. Sus antecedentes penales, que incluyen condenas previas por robo de identidad y fraude bancario, se citaron como un factor en la decisión del juez de ordenar su ingreso inmediato en prisión tras el veredicto. La relación entre Kingston y su madre parece haber sido compleja, ya que Kingston creció en un entorno en el que el fraude era algo normal. En una entrevista de 2010 en The Breakfast Club, Kingston reconoció el pasado carcelario de su madre. «Tu madre estuvo en la cárcel, ¿verdad? Lo estuvo. Vale. Tu madre estuvo en la cárcel. ¿Qué? ¿Qué? Tu madre es una gángster. Dios mío, ¿qué hizo? Sí, jamaicana, tío. Jamaicana. Ya sabes cómo es. Es una locura, pero ya sabes». Kingston continuó explicando cómo el encarcelamiento de su madre le inspiró a buscar el éxito por medios legítimos. «Y cuando la encarcelaron, eso me inspiró mucho. ¿Sabes lo que te digo? Tenía que ser yo quien hiciera algo bien con mi vida. Y hacer algo diferente. ¿Me entiendes? Dejar una huella positiva». La ironía de esta declaración, dada la actual condena de Kingston por fraude, es enorme. A pesar de su intención expresada de hacer algo bien con su vida tras el encarcelamiento de su madre, Kingston acabó siguiendo sus pasos por el mismo camino del fraude. La gravedad de los delitos de Kingston y Turner y las abrumadoras pruebas en su contra llevaron a su condena por todos los cargos tras solo 3 horas y media de deliberación del jurado. Tras el veredicto, Turner fue detenida inmediatamente, mientras que Kingston quedó bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica y la obligación de pagar una fianza de $500,000 y $200,000 en efectivo. Mientras Kingston y Turner esperan la sentencia, prevista para el 11 de julio de 2025, se enfrentan a la posibilidad de hasta 20 años de cárcel por cada cargo de fraude electrónico. Es probable que la sentencia tenga en cuenta diversos factores, como los problemas de salud de Kingston, padece una enfermedad cardíaca y asma, y los antecedentes penales de Turner, que podrían influir en la sentencia final. El paradero actual de Kingston y Turner refleja sus diferentes situaciones. Kingston se encuentra bajo arresto domiciliario en su casa de Southwest Ranches, Florida, mientras que Turner está bajo custodia federal, probablemente en el Centro Federal de Detención de Miami,
dada su proximidad a Fort Lauderdale, donde se celebró el juicio. Si son enviados a prisión, serán asignados a centros federales gestionados por la Oficina de Prisiones, BOP. Las instalaciones concretas dependerán de factores como el nivel de seguridad, las necesidades médicas y la proximidad a la familia. Las posibles prisiones federales de Florida que podrían acogerlos son la Institución Correccional Federal de Miami, una instalación de baja seguridad para reclusos varones, la Institución Correccional Federal de Tallahassee, una instalación de baja seguridad destinada principalmente a reclusas, o el Campo Penitenciario Federal de Pensacola, una instalación de mínima seguridad para reclusos varones. Las consecuencias de esta condena van mucho más allá de las sanciones legales inmediatas. La carrera musical de Kingston, que ya estaba pasando por dificultades en los últimos años, probablemente haya recibido un golpe mortal. El estigma de ser un estafador convicto le hará extremadamente difícil recuperar la confianza en la industria, lo que podría poner fin a su trayectoria profesional. Las secuelas y el impacto en la industria. La reacción de los fans y la comunidad ha sido mayoritariamente negativa, y muchos han expresado su conmoción y decepción por las acciones de Kingston. En plataformas como Reddit, especialmente en subreddits como R-Music y R-Hip-Hop-Heads, los usuarios se han lanzado contra Kingston. Un comentarista señaló: podría haberse ganado bien la vida cantando Beautiful Girls en todos los bar mitzvahs de Estados Unidos. Se volvió codicioso, destacando que Kingston tenía opciones legítimas para obtener ingresos, pero optó por estafar. Otros compartieron experiencias personales con el comportamiento turbio de Kingston, y un usuario de Reddit afirmó: este tipo estafó a un local en el que trabajo para una after party, por la que le pagaron por adelantado, y luego nunca apareció, lo que refuerza el patrón de mala conducta financiera, que ahora se ha establecido legalmente. Un usuario criticó el pasado de Kingston, afirmando: tiene un historial de huir de sus compromisos, expuesto en X, no es de extrañar. Otro comentarista señaló con humor: Jamaica lo reclama, debería cambiar su nombre por Sean Mobay, mezclando comentarios culturales con críticas. En R-Pop Culture Chat, los usuarios señalaron: Sean solo utiliza su nombre para conseguir cosas gratis porque es lo único que le da relevancia, destacando la percepción de que Kingston había estado aprovechando su estatus de celebridad de forma inapropiada para obtener beneficios económicos. Aunque en plataformas de redes sociales como X, antes Twitter, se han visto menos comentarios personales sobre el caso, las noticias se han compartido ampliamente. Por ejemplo, una publicación de @thejasminebrand el 6 de mayo de 2025 decía: Sean Kingston solicita la libertad bajo arresto domiciliario durante una noche para actuar en un festival mientras espera la sentencia por fraude, lo que indica su intento de seguir actuando a pesar de sus problemas legales. Otra publicación de Abet Current, el 8 de mayo de 2025, señalaba: Sean Kingston no actuará en el Summerfest de Milwaukee. Un juez ha denegado su solicitud de actuar antes de la sentencia por cargos de fraude electrónico, lo que muestra el impacto inmediato de su condena en su capacidad para actuar. Curiosamente, a pesar de la gran repercusión del caso, ha habido una notable ausencia de comentarios públicos por parte de los compañeros de Kingston en la industria musical. No se han encontrado reacciones directas de figuras conocidas de la industria musical en las redes sociales, lo que sugiere una reticencia a hablar públicamente sobre los problemas legales de Kingston, posiblemente debido a la delicadeza de comentar asuntos legales que afectan a compañeros, o quizás al deseo de mantener las distancias con la situación. Sin embargo, en los medios de comunicación dedicados al hip hop, varias personalidades han comentado el caso de Kingston y han ofrecido sus puntos de vista. Wack 100, una figura muy conocida en el mundo del hip hop, expresó sus dudas sobre la capacidad de Kingston para soportar la vida en prisión. ¿Fue solo una vez o siguió volviendo para que le juzgara un jurado popular? No lo sé, no estoy seguro de los detalles, pero se enfrenta a 20 años, él y su madre es obviamente mayor y no parece que goce de buena salud, y él gritaba por su madre y cosas así porque ella ha estado en la cárcel antes, ¿verdad? Le van a dar más tiempo porque tiene antecedentes. Y yo solo... Recuerdo a Sean. Sean no está hecho para la cárcel. No. Esta valoración suscita preocupación sobre la posible adaptación de Kingston a la vida entre rejas, añadiendo una dimensión humana a las consecuencias legales a las que se enfrenta. Wack 100 continúa: es muy duro, no está hecho para la cárcel, sí, es... Ya sabes, es un chico grande, sí, quiero decir que entró con 17 años. Es un chico grande, ya sabes, es un tipo astuto. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, es jamaicano o algo así, sí, ese es el nombre, Kingston, mira.
Este comentario alude a la personalidad y los antecedentes de Kingston, sugiriendo que, a pesar de su actitud astuta, la cárcel sería especialmente difícil para él, teniendo en cuenta su temperamento y su estilo de vida. 1090 Jake ofreció una valoración similar, expresando su desconcierto ante la decisión de Kingston de cometer fraude a pesar de tener oportunidades legítimas de obtener ingresos. Has trabajado con Justin Bieber y un montón de otros artistas. Podrías trabajar con más artistas, y la gente te respetaría porque llevas mucho tiempo en esto, y estás haciendo todo esto para conseguir un montón de artículos de lujo, escalads, joyas y televisores de 200 pulgadas. Tony Yayo, de G-Unit, ofreció una visión de la presión a la que se ven sometidos los artistas para mantener las apariencias en la industria. Así que ahora él entra, tú te metes en tu caparazón y piensas, «Que le den, tío, tengo que conseguirlo por mi cuenta, tío, ve a cambiarte, ve a comprar coches. Estafa. Haz lo que tengas que hacer supuestamente, pero te han declarado culpable. Así que supongo que eres culpable. Y estás intentando impresionar a negros a los que les importas una mierda, y a zorras a las que les importas una mierda. Ahí es donde está jodido el juego». Este comentario pone de relieve un aspecto crítico de la cultura de la industria musical, la presión por aparentar y hacer alarde de la riqueza y el éxito, incluso cuando tu cuenta bancaria no se corresponde con la imagen que proyectas. Esta charla sin tapujos apunta a un problema más amplio dentro de la cultura hip hop, donde hacer alarde de la riqueza se considera a menudo esencial para mantener el estatus y el respeto, lo que puede llevar a artistas como Kingston a tomar medidas desesperadas cuando los ingresos legítimos disminuyen. El caso de Kingston no es ni mucho menos aislado dentro de la comunidad hip hop. En los últimos años, varios otros raperos han sido acusados y condenados por fraude y delitos financieros. Estos casos revelan un patrón preocupante que va más allá de los incidentes individuales y sugiere un problema más amplio dentro de la industria. Fontrell Antonio Baines, conocido como Nuke Bizzle, fue detenido en octubre de 2020 y condenado por fraude con dispositivos de acceso, robo de identidad agravado y transporte interestatal de propiedad robada. Estafó al Departamento de Desarrollo del Empleo de California, más de $1.200.000 en prestaciones por desempleo durante la pandemia de COVID-19, utilizando identidades robadas para acceder a los fondos. Al igual que Kingston, Baines utilizó medios engañosos para obtener beneficios económicos de forma fraudulenta, aunque su plan se centró en las prestaciones del gobierno y no en las empresas. JT, Jatavia Johnson, del dúo de rap City Girls, fue condenada por fraude con tarjetas de crédito y cumplió una pena de casi 2 años de prisión a partir de julio de 2018, quedando en libertad en marzo de 2020. Su caso consistió en el uso de tarjetas de crédito fraudulentas, similar al fraude financiero de Kingston, aunque a menor escala. Self-Made Cash, Jonathan Woods, fue acusado en marzo de 2019 de fraude electrónico, robo de identidad agravado y posesión de dispositivos de acceso no autorizados. Rapaba sobre el fraude con tarjetas de crédito en canciones como Swipe School y Swipe God, y vendía información fraudulenta sobre cómo cometer esos delitos, que a menudo no tenía ningún valor. Su caso es similar al de Kingston, ya que utilizó el fraude para obtener beneficios económicos, y ambos aprovecharon su imagen pública para facilitar sus planes. Terrence Bender, un rapero de Chicago conocido como Blends o Dope Blends, se declaró culpable en noviembre de 2024 de conspiración para cometer fraude electrónico, estafando a las víctimas más de $100.000. Él y sus coacusados utilizaron información de pago robada para comprar artículos de lujo, como vuelos en jets privados y cachorros de diseño, imitando la adquisición fraudulenta de artículos de lujo por parte de Kingston. Herbert Wright III, se declaró culpable en julio de 2023 de conspiración para cometer fraude electrónico y de realizar declaraciones falsas, y fue condenado en enero de 2024 a 3 años de libertad condicional y al pago de una indemnización y multas por un total de más de $280.000. Estuvo involucrado en una estafa a empresas por valor de más de $1 millón, utilizando información de tarjetas de crédito robadas para comprar artículos de lujo, muy similar al caso de Kingston, tanto en el método como en la magnitud. Willie D., miembro de los Geto Boys, se declaró culpable de fraude electrónico en diciembre de 2009, por su participación en una estafa utilizando información de tarjetas de crédito robadas. Al igual que Kingston, el caso de Willie D. implicaba fraude electrónico mediante prácticas financieras engañosas, aunque se centraba en el fraude con tarjetas de crédito en lugar de en la adquisición de artículos de lujo.
Estos casos ponen de relieve una tendencia preocupante dentro de la comunidad de artistas de hip hop que recurren al fraude y a los delitos financieros, a menudo cuando sus carreras musicales se enfrentan a dificultades o sus ingresos no se ajustan al estilo de vida que desean. La similitud de los métodos y las motivaciones sugiere que se trata de problemas sistémicos que van más allá de las fallas morales individuales y se extienden a presiones culturales y sectoriales más amplias. Al analizar el impacto de la condena de Kingston en su carrera, queda claro que las consecuencias serán graves y potencialmente permanentes. Antes de este caso, la carrera musical de Kingston ya estaba en declive. Su segundo álbum, Tomorrow, publicado el 22 de septiembre de 2009, alcanzó el puesto 37 en la lista Billboard 200, lo que supuso una caída significativa con respecto al puesto 6 de su álbum debut. Su tercer álbum de estudio, Back to Life, publicado el 10 de septiembre de 2013, no entró en las listas y supuso su último lanzamiento con un gran sello discográfico. Su cuarto álbum, Road to Deliverance, publicado el 30 de septiembre de 2022, no recuperó el impulso anterior, lo que refleja su lucha por mantenerse relevante en una industria competitiva. Ahora, con una condena por fraude y la perspectiva de ir a prisión, la capacidad de Kingston para revivir su carrera parece, en el mejor de los casos, muy remota. Si te gusta este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más vídeos como este.